Pertenezco a la Universidad Católica de Santa Fe y a San Ezequiel Moreno, Colegio de los Agustinos Recoletos. Soy mamá, esposa, abuela, tengo 6 hijos, 4 nietos, de 35 años trabajando en educación. Dar esta ponencia que se titula Iluminados, avatares de una pandemia noqueando el sistema, aulas vacías, pantallas encendidas, educación o pijamada. Hemos vivido el 2020 como un año de caos. Considero que nos orilló a nuevos desafíos, la oportunidad de permitirnos resignificar el concepto de conocimiento. El desafío fue poner en diálogo las relaciones entre la tecnología, el conocimiento, la información, cambiar las estrategias para que eso que se viene promocionando de formar cabezas gestionales más que cabezas llenas de información. Veníamos hablando desde hace muchos años conceptualizaciones como ciberantropología, educación ubicua, telepresencialidad, estimulación temprana, robótica, paradigmas educativos, dislocación. Ya no había que pensarlo como una teoría que estaba ahí y que capaz en algún momento la estudiaba. Ahora había que pensarlo con una nueva intencionalidad, pero una intencionalidad que sea resolutiva. Poner en juego esa creatividad para diseñar aulas virtuales al servicio de un proceso de aprendizaje protagónico. Avatares, obviamente, infinitos, y podríamos hablar de distintas acepciones del término avatar. El primer objetivo es recuperar y poder destacar en qué fue la praxis de mi aula y la de mis compañeros. Políticas públicas, al menos en mi contexto de trabajo, yo me pregunto si realmente fueron serias, si fueron oportunas, si llegaron a tiempo. Porque sentí más que los acuerdos que se lograron para poder implementar estas aulas fueron acuerdos como puentes significativos que se establecieron entre mis colegas y yo, entre los directivos de mi institución y nosotros como cuerpo docente, y porque la pandemia también hizo que las familias tuvieran que abrir las puertas de su casa, y escuela, familia, hogar, entidad, era un combo muy significativo, muy caótico, porque las clases de pronto eran en el comedor de la casa, en pantuflas, en hojotas, con el pijama puesto. Lo que sucedía en esos contextos de virtualidad. Por eso para mí son significativos estos acuerdos que yo digo que fueron puentes. Reactivó compañerismos, el deseo de trabajar con otros, la necesidad de aprender entre pares, la disposición incluso para aprender de nuestros alumnos. Es verdad que se cerraron aulas, el aula tradicional, la de ladrillo, la de las ventanas, se cerraron. Pero ¿qué pasó? Se prendieron las pantallas. Esto nos hizo darnos cuenta de un día para otro que la virtualidad es un hecho. Y quizás para muchos autores de artículos que han salido en los diarios se han preguntado si no era una pijamada por Zoom. Yo me animo a decir que no, que fue una gran oportunidad para revisar las prácticas y para poder mudar quizás definitivamente de paradigmas. En un cuarto de siglo transitado nos vino a choquear en un año de pandemia para poder recordar que la inclusión es un derecho y que con esta virtualidad tuvimos también la oportunidad de pensar en qué cosas debíamos rediseñar, reinventarnos, reaprender. En una instancia nos sentimos noqueados, estábamos en shock. Todos los agentes de la educación. Nosotros estábamos quizás enfrentados, porque estos adolescentes que tenemos en las aulas vienen desde hace muchísimo tiempo manejando tecnologías. Desvalidos, y quizás sí, lo podíamos ver en muchos de los encuentros virtuales que teníamos, porque era realmente para planificar clases, para pensar en proyectos, ganar bien el tiempo, pero también para hacer el duelo. Porque de alguna manera nos fuimos sosteniendo, fuimos consolidando ese trabajo de equipos para poder decir, esta la tenemos que pasar juntos. Eso sí, creo que fue una virtualidad apurada. Formatos, iban a ser formatos encriptados para que nadie nos copie, si iban a ser PDFs, si iban a ser páginas web, mucho para pensar. Fue una batalla permanente contra el no puedo, ya no aguanto más, nada me sale, los alumnos me superan. Si a eso le sumábamos el cansancio que arrastrábamos por todo lo que nos estábamos pasando, a mente las situaciones de enfermedad que casi todas las familias estábamos teniendo, hubo muchas emociones en el juego. En medio de esas emociones, algo que yo sentía que era muy fuerte. No estábamos solos. Siempre había un acompañamiento de un colega o de un familiar que nos decían arriba,
que se puede, porque siempre había una palabra de afecto o un proyecto que parecía que de la nada surgía y nos alegraba. Creo realmente que equivocándonos aprendimos y creo que fue un aprendizaje significativo. La segunda parte la titulé Sistema Andrajoso, demostrando la hilacha respecto a algunas cuestiones de equidad. Y creo que fue precisamente esta cuestión de equidad la que hizo colapsar el sistema, porque ahí nos dimos cuenta que las escuelas de la ruralidad, las de la marginalidad, las de la urbanidad central, las de la urbanidad de un pueblo, no tenían ni las mismas herramientas, ni los mismos sistemas, ni los mismos tipos de conectividades, tener la virtualidad. Todos los estudiantes tendrían garantizada la conectividad. ¿Qué disposición y dominio de dispositivos podrían asegurar para que haya concurrencia a esas clases virtuales? Podrían realmente acompañar, tutorizar todo ese trabajo que como escuela estábamos pensando para la telepresencialidad. Hubo una queja que fue recurrente. Los tiempos verdaderamente eran mínimos para poder comprender, aprender e implementar todo lo que realmente era necesario para sostener un ciclo lectivo. La provincia de Santa Fe puso a disposición de todos los docentes en escuelas de gestión pública, estatal o de gestión privada, el convenio que hizo con G Suite y WorldSpace para poder trabajar con cuentas que eran gubernamentales. Así muchos, por ejemplo, pudimos implementar, por ejemplo, Classroom como plataforma. Pero ¿qué pasaba? Entre el desconocimiento de muchos docentes que jamás habían trabajado con una plataforma y las conectividades empobrecidas de algunos sectores del territorio nacional, hacían que volviéramos a pensar que la equidad era una utopía. Ante esta situación de caos, que ya de por sí a muchos estudiantes suspender el año, decir abandono, me dedico a otra cosa este año, surgió como evidente eso de desear con todo el alma seguir adelante, no bajar los brazos, encontrarle la vuelta a la dignidad de lo que deseábamos como un futuro real y posible, lo que considero que fue una profesionalidad huroneada. Muchos de los docentes, colegas con los que trabajo, ven este sentimiento de abandono con respecto a una vigilancia descalificadora, porque salían permanentemente decretos, normativas que nos cambiaban la bocha y lo que veníamos haciendo no era válido. Todos los apurones, había que hacer algo y nada más. Muchos docentes empezaron a pensar en este momento qué había pasado con los cursos, la formación, la creencia de tener un papel que había hecho cursos de capacitación. ¿Qué pasó con esas capacitaciones? El título no perdió vigencia. Lo que perdió vigencia es la herramienta que habían aprendido en su momento y que ahora, algunos años después, al querer traerla al aula, esas herramientas ya no servían o ya no estaban disponibles. Para ser objetiva es que tuvimos que rearmarnos. Tenemos que estar a la altura de estos cambios que son los propios de una sociedad globalizada, una sociedad que está mediatizada por las tecnologías, esas mismas tecnologías que nos permitieron habilitar estas pantallas para poder interactuar con ese alumno que estaba en su casa, que estaba en el centro de su hogar, quizás compartiendo incluso con otros hermanos. ¿Qué pasó? La pandemia también nos mostró que este golpe que hizo la puerta fue con una verdad a medias, no estábamos tan capacitados como pensábamos. Hablando, por ejemplo, la implementación de nuevas licencias, por ejemplo, mamás con niños pequeños, docentes, adultos que teníamos al cuidado de adultos mayores. Bueno, se pensaron en algunas licencias como para hacernos a un costado y no enfrentarnos a la virtualidad. Eso recargó a los que no estábamos en condiciones de tomar esas licencias, porque tampoco existía la posibilidad en muchos casos de poner reemplazante. En estas lides yo digo que realmente se vio el amor por la tarea docente, el amor puesto con pasión, porque realmente con pasión y compasión, porque realmente ahí en esos acuerdos que pudimos hacer entre colegas sentimos que nos sosteníamos ese aspecto de poder erguirnos, de poder pararnos y caminar. Tenemos que abrir una ventana digital, para que el espacio de la virtualidad, las ventanas realmente fueran puertas abiertas a un aula sana, donde realmente pudiéramos entender lo que es la escucha cálida, un oído atento permanentemente,
que el estudiante sienta que hay disposición, que sienta esto de que hay una mano afectiva que está extendida para recibirlo, para acogerlo. Así como no se podía acariciar, pero sí podía ver esta caricia de la cercanía desde un chat, desde un mail, de proponer un acuerdo para que haya momentos para acordar, sentirlos y consensuar, poder sentirlos y poder con ellos dar nuevas ideas. Todo esto en canales de aliento. Ese mismo entusiasmo juvenil a nosotros también nos reforzaba. Están agobiados, nosotros también nos desorientamos a veces, nosotros también tenemos que volver para atrás, tenemos que repensarnos. Mostrarles a ellos que también estábamos permanentemente buscando descubrir qué era lo mejor que podíamos hacer, con lo que teníamos, con lo que éramos y con lo que se nos pedía. ¿Nos equivocamos? Seguramente. Siento que fuimos ácratas del modelo pedagógico. Durante muchos años a la acracia como concepto se la confundió con una especie de anarquismo. En rebeldía íbamos a hacer lo que se nos diera la gana sin prestar atención a las disposiciones gubernamentales. Sino que creo que fue al revés. Jugar un poco y lograr acuerdos de nosotros, pero no por rebeldía, sino liberarnos de esa coerción que había de políticas públicas para reinventarnos, para sentarnos y pensar con creatividad qué podíamos hacer. Acuerdos, ¿cómo? Con pasión pedagógica. Fue lo mejor que nos pudo pasar. Esto de desafiar la inercia, esta queja, tomar decisiones, eso con amor, pero en equipos, colaborándonos. Ahí fue donde volvimos a pensar esto de las soft skills, las blandas del siglo XXI, la reflexión, el juicio crítico, la comunicación asertiva, resiliencia, proactividad, flexibilidad, empatía. Todo esto, ¿desde qué lugar lo pensamos? Desde modelos de aprendizaje basados en el desafío, de la posibilidad de pensar clases como flipped classroom, o sea, la clase invertida, porque esto generó en los estudiantes que haya mucho más entusiasmo, las rúbricas que iban a guiar de alguna manera el trabajo que le íbamos a proponer. ¿Cómo, cuándo, por qué, quién, dónde, con qué formato, en qué espacios? Todo eso se armó con paciencia, con prudencia, con solidaridad. La cámara, para que le viéramos la cara, ponían un dibujito que los representaba, a veces hasta incluso una figura de un animal. Pero nosotros nos propusimos solicitar que haya un rostro, que haya un gesto, que haya una presencia, que haya un cuerpo del otro lado de la pantalla, porque ahí estaba el sujeto al cual yo, amándolo con esta pasión pedagógica, iba a poder educar. Pánico escénico, por supuesto. Aquí fueron el medio, pero fueron medios y espacios que tradicionalmente vienen dejando identidad. Pero ahora, eso que nosotros tuviéramos que pensar en esas otras miradas que estábamos teniendo a través de estas clases que estábamos dando por Zoom, Jitsi, Meet, también están las TIC, pensando a una escuela que pertenece a una sociedad, pero que de este modelo de escuela mediatizada por las TIC hay una transformación social y cultural que se está acelerando, que sigue siendo importante, conocer al estudiante. Yo en mi caso particular no les permitía el avatar, no les permitía que no aparezcan ellos. Por eso les hablaba de habitar el espacio. Este espacio que parece que no se pisa porque parece que el cuerpo no interviene, sí es un espacio de telepresencialidad y que nos necesita juntos. Estas nuevas ciberantropologías, cómo convivir, más allá de las etiquetas, cómo habitar estos espacios, cómo ser responsable, comprometido, recíproco en estos espacios de ubicuidad. Que aprendan no solamente a cómo buscar en la web, sino también a comprender, a poder decir, a poder hacer con los otros. Sobre prácticas controversiales, ¿no? No era fácil decirle a los docentes, bueno, miren, de todas estas teorías que veníamos en aulas anteriores, ahora vamos a hablar de cultura maker, de ABD, de breakout, de estrategias STEAM, de rúbricas, escape room, de rutinas de pensamiento. Y sí, hay mucho material, curvas de muchas subidas, de muchas bajadas, de muchos túneles, de muchos puentes, quizás también desbarrancando algunas veces. Estrategias para que realmente pudieran surgir la búsqueda, el relato, la argumentación, la creación, el permiso para las ausencias.
no porque estuviéramos controlando, tildando el presente a ver quién estaban en esos presentes en las aulas. Solo entusiasmo. Buscábamos, principalmente autonomía. Eran cuándo conectarse, de qué manera, qué materiales tener preparados, síntesis que tenían que hacer. Pero después enfrentarlos a un reto, ponerles un problema, emular una situación de la realidad. Por supuesto, dándole los criterios de corrección. El ritmo no va a ser coercitivo, el ritmo va a ser el de cada estudiante, porque no había razonamientos individuales, sino que realmente había un razonamiento de la persona, de ellos frente a su equipo de trabajo, entre equipos de trabajo y entre esos equipos de trabajo y nosotros como equipos docentes. Estas estrategias no eran de un docente con un grupo aula, sino que era de varios docentes con algún grupo aula o más de un grupo aula. Propicio para sacarlos de esa zona de confort, donde estaban muchos cómodamente sentados porque ya la pandemia en algún momento iba a pasar. Me interesa mucho trabajar. ¿Qué pasó con tanta computadora, tanto celular, pasaron muchas horas? Por eso es realmente iluminados. Las pantallas se prendieron, quedaron iluminadas. Un día voy a la casa de mi hermano le gusta mucho pintar cuadros, y me muestra, y realmente lo vi con mucha delicadeza y emoción, el cuadro de su nietita, concentración, realmente compenetrada, cómo se le transformaba la cara cada vez que veía algo que le gustaba o que le asustaba, y decidió pintar al óleo un cuadro de su nietita. Me hizo pensar en una investigación que durante el año 2019 habíamos hecho con nuestros alumnos de la Escuela San Ezequiel Moreno. Me pregunto, ¿iluminados? ¿Será que están anestesiados? Yo con varios docentes empezamos a pensar en la sofía, la sunesis, la frónesis, las inteligencias en acción. Todos los chicos frente a estas pantallas habrán podido lograr el saber que se puede definir como un saber prudente que me permite realmente enfrentarme a una cotidianidad con una identidad resolutiva. Estoy pensando en cuántos chicos durante la pandemia extendieron en la nocturnidad las jornadas, que tienen interacciones con las redes permanentemente y sin descanso, que han caído en el fenómeno del vamping. Investigando sobre el tema de la luz azul, me puse en diálogo también con mis colegas, genera tres tipos de problemas. El primer problema es el humor y los vínculos sanos. Los chicos que extiendan la nocturnidad y que encima están mediatizados en ese ocio con un celular que lo tienen a 30 centímetros de distancia, luz azul que no quema porque es fría, pero que sin embargo prácticamente los hipnotiza, los anestesia, y otro día en ese mal sueño que tuvieron no rinden, mucho menos académicamente. Están malhumorados, angustiados, se duermen. Unas primeras cosas a tener en cuenta. Lo segundo es la piel. Y no lo digo yo como docente, lo dicen los especialistas radicales libres. Acelera la pérdida de la elasticidad de la piel y en muchos casos generan manchas. Empresas de cosmetología ya están sacando cremas que presentan nutrientes que minimizan el riesgo de los rayos de la luz azul. Y el tercer problema es el de los ojos y en general de la visión, la fatiga ocular, el cansancio crónico, la baja visión. Ahora bien, de esos tres problemas, bueno, justo en esta diapositiva lo venía hablando, esto tiene que ver con una mala praxis de la implementación de las TIC, porque de por sí el efecto de la luz azul es para todos, no solamente para los estudiantes, pero es esta praxis de no poder regular, adultos podían tutorizar. Ahora bien, ¿quedan frente a la pantalla como anestesiados? La pregunta es, ¿qué los subyuga? ¿Realmente los dispositivos digitales colaboran en la formación del saber? Yo creo que sí. Que como competencia están desarrollando, realmente sea un saber responsable, digno de la consolidación de una cultura digital que me admite como sujeto prudente, que sé en qué momento tengo que participar, qué herramientas utilizar, de qué manera vincularme. Las cosas que más queríamos con los chicos. Que no sea la emoción de si estoy cansado o estoy angustiado o estoy harto de esta pandemia. No, la bondad humana, que realmente podamos darle batalla desde las mejores competencias que tenemos,
Educar en tiempos de pandemia, sí, para aprender sin ritmos exigentes, angustiados, agotados. Esos son mis estudiantes, que en aulas que siempre teníamos así, descontracturadas, de pronto tuvieron que estar encerrados. Pero bueno, hubo una luz, se prendieron las pantallas. Y yo creo que esas pantallas activas fueron puertas abiertas. ¿Para qué? Para oxigenar las prácticas. Las TIC también nos dieron otra mirada más sobre la omnicanalidad, porque hay un montón de canales disponibles para que yo establezca este vínculo retroalimentante con mis estudiantes. De inmediato necesita variar un poco lo que fue el histórico confort de los docentes. En el caso de Argentina, los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario, hace años que vienen hablando de lo que es las estrategias digitales, de lo que es la cultura digital, de cómo traerla al aula y no solamente como programación y robótica, que obviamente es una de las principales, sino que para pensar que en este caso particular tiene la posibilidad de estar mediatizada por las TIC, porque hay un montón de herramientas, una oferta muy amplia de herramientas para poder trabajar la inclusión, sea cual sea la diversidad. En este futuro inmediato, voy a poner un ejemplo. Yo doy clase en la Universidad Católica, tengo a estudiantes de tercer año de grado de Ciencias de la Educación y les propuse en el parcial 1, durante el ciclo lectivo 2020, a mis estudiantes, varones y mujeres, hacer un recao con escape room. La propuesta, ¿cuál era? Jugar. Nada tenían que estudiar previamente. Ese día iban a jugar. Les anticipé que quizás los sacara de foco, pero era un jugar para aprender y aprendiendo para aprobar. O sea, ¿cuál era la estrategia? Trabajo en equipos. Iban a tener que tomar decisiones, iban a tener que descubrir, explorar, quizás constatar, iban a tener que hipotetizar, según las variables que detectaran, poder resolver, y en base a lo que iban resolviendo, iban a tener que argumentar esas decisiones. No había una sola solución al problema que se les estaba presentando. Los recursos todos digitales, todo online, y aquellos software que tenían que descargar era software libre. El espacio virtual fue una plataforma, la comunicación fue digital y sincrónica, todos los canales. El Meet permanentemente abierto, aquel que necesitaba un Jitsi particular lo podía hacer, estuvieron los canales del chat sincrónico de los documentos colaborativos, Telegram, WhatsApp, el teléfono, todo lo que fuera digital, que sabíamos que teníamos unos y otros, estaba abierto para la consulta. ¿Por qué les propuse hacer esto? Porque yo realmente considero a estos estudiantes, que todos tienen entre 20 y 24 años, ya de por sí fueron concebidos en un mundo globalizado que ya estaba mediatizado por las TIC. Por lo tanto, como futuros profesionales de la educación, ellos también tenían la obligación de pensarse en estas nuevas estrategias. Y me animé y lo hice. Las herramientas para poner en juego, algunas no las conocían y estaba encima el problema que yo había emulado de la realidad y por lo cual tenían que encontrar. ¿Y qué pasó? Considero que fueron beneficiados por un gozo que premió el esfuerzo, la pasión que nutre la inteligencia. Todas estas herramientas las fueron trayendo al aula, a esa aula de parcial, que no siente si voy a poder contestar, si me voy a acordar de todas las teorías, y todas esas herramientas que incluso muchas no las conocían de antemano, las aprendieron jugando para poder resolver, las aprendieron de sus pares o con sus pares a través de tutoriales, de trabas que tenían y me preguntaban para ver cómo podían seguir. Que reinventar la grupalidad, y eso también lo trajimos a la escuela secundaria. En el caso de los chicos de la escuela secundaria del Colegio San Ezequiel Moreno, a través de todas estas lógicas de las estrategias STEAM, pensar un problema desde la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática, utilizando lenguajes de programación como Scratch, plataformas como Code, plaquetas que tenemos nosotros de microbit, los robots inicial, Bluetooth para poder manejarlo con el celular como control remoto. Los desafiamos a generar aplicaciones para celulares Android, por ejemplo, a través de la plataforma del Meet App Inventor. ¿Qué sucedió con ellos? Ellos terminaron enseñándonos a nosotros, porque les dábamos los desafíos y en este entusiasmo hacedor propio de la cultura maker, de pronto un inclinómetro hecho con cartón y un transportador pasaba a ser programado en una situación de un lenguaje como Scratch. ¿Esto lo enseñamos? No necesariamente. Nosotros orientábamos, guiábamos, proponíamos, desafiábamos.
pero realmente el aprendizaje era una construcción de ellos como equipos de colaboración. Cuando descubrían algo que lo testeaban con nosotros a ver si era un saber válido, entre comillas, nosotros decíamos, capaz que no lo sé, enséñamelo. Y se sentían orgullosos de poder decirle al docente, te puedo enseñar sobre esto. Fantástico. Empecemos con algunas conclusiones. ¿Qué son las TIC entonces? Las TIC las considero un estímulo, un puente que permite empoderar al docente. Así como hay algunos autores que hablan de, tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías para la construcción del conocimiento y tecnologías para el empoderamiento y la participación, yo considero que estas TIC son realmente un puente que le va a permitir al docente pensar en una innovación que sea real y efectiva. El saber como un saber anclado, pero desde una autoridad confiada, no porque el docente haya pasado a ser un experto de las tecnologías, sino porque ahora se siente cómodo, porque hay comprensión de los qué, los para qué, los cómo, en el dónde, con qué estrategias, comprenderlo, aprehenderlo, que sea una competencia para la vida. Y obviamente, no realmente una comprensión, un saber para nosotros, que sea el orgullo de una sociedad del conocimiento, donde esté la prudencia, el compromiso, la pasión, el amor, la responsabilidad, esa otredad que necesitamos conocer para que realmente haya un puente de entusiasmo creador. Hace un año que nos mostró qué tan dolidos, magullados, qué tan emparchados o paralizados estuvo este ciclo, que algunos todavía lo siguen considerando en crisis, que algunos quizás todavía lo consideran perdido. Fue un año donde pudimos pensar en estos estudiantes como los sujetos de las nuevas ciberantropologías, donde realmente ahora ya dejó de ser un concepto aislado, la educación ubicua, sino que la tuvimos que demostrar con esta virtualidad. Hay que volver a pensar qué era esto de la estimulación temprana y la inclusión, porque en nuestras aulas seguíamos teniendo chicos con proyectos de integración. La robótica nos podía ayudar, porque en mi caso una de las estrategias fue la robótica a través de baile, para que los chicos pudieran demostrar con la coreografía qué era la programación de esto de poder dar respuesta al qué hace un robot cuando yo le doy una orden. Pensar los paradigmas educativos y mudarnos hacia los nuevos paradigmas educativos. Y esto de la dislocación, no estoy localmente acá, estoy desde una pantalla, pero sin embargo en esta dislocación puedo construir vínculos con el otro. Es una crisis que vino para que pudiéramos amputar de raíz esa comodidad de lo mínimo reproducible. El conocimiento no es enciclopedista, nadie ya puede saber todo, por eso es necesario que nos pensemos con los demás. Pero ¿desde qué espacio? En aquellos espacios donde yo pueda contar con esos sujetos empáticos de la ubicuidad, sujetos que no los encuentro detrás de un avatar y no sé quiénes son, les estoy hablando a la nada, sino sujetos donde, además de conocerles el nombre, la edad, a qué curso pertenecen, me intereso por sus emociones, por sus capacidades, por sus entusiasmos. Una generación resolutiva, porque la quiero gestionar, la quiero que, más allá de que vive en la nube, porque el cloud, la nube, es el reservorio que ellos tienen hoy de información y de gestación de vínculos, no están en la nube porque son unos descabezados, sino que están en la nube porque tienen allí su información, pero se construyen desde estos vínculos que también son telepresenciales. Las vicisitudes de las nuevas ciberantropologías, poder comprender cómo se construyen los vínculos y a raíz de esos vínculos cómo se construye la identidad, porque esa identidad es la de un sujeto que yo estoy hoy colaborando en su formación. Parafraseando a Serres, ellos ya no razonan como nosotros, los que hoy somos los adultos y enseñantes, y viven en redes. Muchas gracias y quiero terminar con un párrafo de una alumna mía. Al principio se sintió choqueada porque era tal incertidumbre, todo lo que les suponía el desafío, viendo hasta que veían que aprendían del otro a cada instante algo diferente y que también podían enseñar lo que aprendían de cada desafío. Después de 8 horas de transitar este escape room, con la satisfacción de poder decir, siempre nos habían hablado de que había otras maneras de evaluar, pero nunca la habíamos vivenciado.
Le agradezco, profesora, que nos puso en esta situación de crisis, porque gracias a eso podemos pensar que nuestra profesión docente tiene muchas más aristas para construir y descubrir. A todos, muchas gracias.